Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. 6 de abril del 2026. Gracias por acompañarnos como cada mañana de lunes aquí. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, muy contenta de que nos esté pues permitiendo estar esta hora con ustedes, agradecer como siempre su presencia y recordarle nuestras vías de contacto 55 35 08 47 61, nuestro teléfono para que nos haga llegar las comunicaciones que usted, los comentarios, en fin, aquello que usted quiera compartir con nosotras. También recordarles nuestras redes sociales X, Facebook, Instagram, como CIMAC Noticias. Hemos creado dos hashtags precisamente para poder compartir con ustedes pues cualquier comentario, cualquier propuesta de tema que le gustaría que nuestras analistas pudieran abordar aquí en esta mesa política. Uno de estos hashtags es CIMAC Radio, el segundo, periodismo feminista, y recordarle también que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en la frecuencia del 97.3 de FM, en esa radio va a poder encontrar la retransmisión de esta emisión y ahora mismo a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec de Michoacán, y también saludos a Radio Joco en la frecuencia del 106.9 de FM, la radio ubicada en Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues ya tiene ahí nuestras formas de contactar. Gracias por estar. Y bueno, esta semana la semana pasada cerró con una noticia que simbra. Es la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en nuestro país activar el artículo 34. Imelda Marrufo, ¿cómo estás leyendo esta noticia que nos tiene ahora aquí, pues en un gran debate a nivel nacional? Hola, ¿qué tal, Lucía? Angélica, Marta, ¿qué tal? Pues saludándolas, por supuesto, a quienes nos escuchan en esta transmisión. Solamente recordar, Lucía, que la activación, digamos, del artículo 34 al que has hecho referencia tiene lugar desde el 2025, en el que desde el año pasado el comité del grupo, digamos, de Naciones Unidas, que es el comité especializado para atender la situación de desaparición forzada, activa este artículo 34. ¿Qué es el artículo 34, Lucía, Angélica, Marta? Pues como recordaremos, es un mecanismo excepcional, ¿verdad? Que se utiliza cuando existen, digamos, elementos fundados de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Y digamos, se trata de llevar este caso, es decir, el expediente mexicano a la Asamblea General. Hoy no estamos ante un conflicto, digamos, o un tema de carácter diplomático, ¿verdad? Un diferéndum. Estamos ante una escalada, la escalada más importante de desapariciones en México del que haya tenido lugar, digamos, en los últimos años. Y tiene que ver con la documentación de la desaparición que desde al menos antes del 2015 y en los posteriores gobiernos haríamos las organizaciones de la sociedad civil junto con diversas defensoras y, digamos, especialistas en la materia. Y finalmente, ¿de qué se trata este asunto? Pues se trata, Lucía, como lo has comentado, ¿verdad? De que también, a decir verdad, tiene que ver con un continuum de las desapariciones en el país. Y finalmente se trata también de que este comité especializado en desapariciones, del cual, por cierto, Lucía, como sabemos, México ya reaccionó la misma semana pasada. Y si cruzáramos una línea de tiempo para pensar y precisar este tema, decir que desde el 27 de marzo, aquí lo comentamos en la mesa justamente el lunes pasado, cómo el gobierno mexicano había, digamos, emitido ese protocolo de desapariciones para entender y conocer las desapariciones forzadas, y posteriormente en una conferencia mañanera nos presentarían los datos
de los cuales de estos más de 132.000 personas desaparecidas, el gobierno mexicano categorizaría en diferentes apartados o maneras de cómo lo querían expresar para decir que solamente había 43.000, digamos, casos sólidos, ¿verdad?, de personas desaparecidas. Y finalmente, de comentar desde mi punto de vista, ¿quién es este comité especializado de desapariciones? Pues se trata de expertos especialistas, de juristas internacionales con amplias trayectorias, Lucía, de varios países, Alemania, Jordania, por supuesto también hay de México, y de varios países que tienen una trayectoria en diferentes temáticas, digamos, jurídicas, memoria, justicia transicional, etcétera, etcétera. Este es el grupo, ¿no?, del cual el gobierno mexicano en su respuesta de la semana pasada ha dicho, ¿no?, que ha producido, generado un informe tendencioso, sesgado, ¿no?, de lo ocurrido en el país, y finalmente la discusión en la que quiere centrar el gobierno mexicano la discusión o digamos el tema para minimizar la situación de esta crisis de desaparición es que esta desaparición es cometida por crimen organizado y no reconocer la responsabilidad, como tampoco lo hicieron en el gobierno de López Obrador, de Peña Nieto y de Calderón, otros gobiernos, de reconocer la situación de esta crisis de violación a los derechos humanos, y que finalmente ese es el tema central que, digamos, nos trae a esta mesa. Una respuesta, Angélica, Marta, y Angélica, has comentado ya al respecto, también nos compartías, pues en el que no solo yo diría, como para cerrar este comentario y poder escuchar a Angélica y Marta, que ahora se trata de que la respuesta del gobierno mexicano, como ya la hicieron, ¿no?, para el tema de CEDAW, e inclusive decir, ¿verdad?, que no están de acuerdo con el concepto de desapariciones forzadas, que por cierto es un concepto que está desde la Convención para conocer las desapariciones en su artículo 2 y otros más, e inclusive decir que no están de acuerdo con ese concepto. ¿En qué? Pues en el concepto, digamos, que refiere la aquiescencia, que yo dejaría a Angélica que nos comentara de qué se trata este concepto de aquiescencia, que forma parte del concepto integral desde el concepto internacional. Entonces, al grado de decir o de pretender decir que ellos que más bien proponen o no proponen, quieren cambiar, la respuesta es como cambiar el concepto jurídico que hay a nivel internacional de desapariciones para poder seguir minimizando la situación de la crisis que tenemos en México. Entonces, es la primera vez, no sé, Marta, Angélica, ustedes me recordarán si hay otro momento en el que se ha escalado a nivel de llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de un país, no que no ocurra en otros países, pero a nivel de la activación del artículo 34 y de la, digamos, petición de que se lleve a la Asamblea de Naciones Unidas una situación como lo que está ocurriendo en México, ¿no? Me parece que es una situación histórica por lo que es el procedimiento que se activa y la solicitud de pedir al secretario general que se lleve a la Asamblea. ¿Qué significa esto? Significa que se le está diciendo a México, Lucía, que el país y que el gobierno mexicano en sus diferentes niveles no ha tenido la capacidad para atender esta crisis, y que por tanto se tiene que ver en el concierto de las naciones como un asunto de extrema gravedad para poderlo discutir ya más allá del propio comité y de la relación con México, sino plenamente en una asamblea donde está el concierto de las Naciones Unidas. Ese es el planteamiento, digamos, que yo quiero hacer, a reserva de que sé que Marta y Angélica pues tendrán otros elementos que desglosar. Algo que me llama mucho la atención, Angélica, es, bienvenida, buenos días, es lo que señala el comité, porque dice que tiene indicios fundados de que en México la desaparición se está usando como un crimen de lesa humanidad. Me parece que estos elementos no son menores, porque lo que está diciendo es algo muy fuerte para un país que no está en guerra, mi querida Angélica. Sí, buenos días, queridas. Pues sí, tienes toda la razón, Imelda, cuando tú planteas que por primera ocasión en el mundo se aplica el artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Esta convención de Naciones Unidas, en las que, por cierto, se basa la ley que tenemos en México,
que armoniza todas las recomendaciones que se le han hecho al país desde el punto de vista legislativo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno no ha atendido ninguna de las recomendaciones. Las primeras, yo recuerdo muy bien, fue en 2012, justamente terminando el gobierno de Calderón, y todo el sexenio de Peña estuvieron las organizaciones insistiendo en una legislación justamente para cumplir una parte de esas recomendaciones, y no solamente plantea una ley federal, sino general, es decir, para todo el territorio, y ya hemos dicho en otras ocasiones, con una muy importante definición de la búsqueda, ¿sí? Aparte de la investigación, la sanción y la prevención. Ahora estamos frente a una crónica anunciada. Ciertamente, como tú lo señalas, Imelda, pues ya desde el año pasado se anunció que esto iba a pasar, que ya estaba en proceso, que el comité se dirigiera al secretario general, Antonio Guterres, para que llevase el tema ante la Asamblea General de Naciones Unidas, como va a acontecer ya. La solicitud está inscrita de manera formal y la reacción del gobierno de la presidenta Sheinbaum fue: esto no tiene, es tendencioso, no hay ninguna base concreta en la que digan que además, porque ya en el fundamento de esta solicitud plantea efectivamente que en México ya hay indicios de un crimen de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, si bien no está en todo el territorio, hay zonas en donde claramente hay una perpetración de la desaparición forzada de manera sistemática y generalizada, que son dos conceptos importantes que plantea el Estatuto de Roma, y que el gobierno lo deja hacer o participa, ¿sí? No es nuevo decir que en la inmensa mayoría de las desapariciones forzadas hay presencia directa de agentes del Estado, pero también donde dicen que no hay, que es un asunto del crimen organizado, donde no hay ningún agente del Estado participando, hay aquiescencia. ¿Qué quiere decir el término jurídico, la aquiescencia? Pues que hay, que el gobierno sabe que están haciéndolo y deja que lo hagan. Es decir, se hace pato, se hace tonto y deja que eso siga pasando, como hay infinidad de casos en todo el país que no vas a encontrar quizás algún policía municipal directo, pero el presidente municipal sabe que ahí está el señor en uno de los fraccionamientos más importantes de su municipio. Aunque no mueva un dedo, sabe que está ahí, eso es aquiescencia. A ver, puedo poner muchos ejemplos de casos de ese tipo. Es gravísimo lo que está pasando, porque efectivamente no estamos, como también lo decía muy bien Imelda, no estamos en un país de guerra, pero quizás haya otros casos en otros países donde haya una situación similar o peor, pero el problema es de que a México se le ha estado recomendando una, otra y otra vez. No pueden negar que esto viene desde con Calderón, cuando fue la primera recomendación en 2012. En el 2022, López Obrador, como presidente de la República, recibió 85 recomendaciones. La más importante es: cumple con la ley, no la estás cumpliendo. Y en la ley, que además decía todos los preceptos, particularmente el registro de datos, la investigación, la búsqueda del apoyo, no dejes solas a las familias, etcétera, etcétera. 85 importantísimas recomendaciones que no cumplió ninguna. Se va, llega Claudia Sheinbaum, y entrando luego en abril del 2025 dijeron: aguas, no estás cumpliendo con las recomendaciones. Ya fuimos e investigamos, le dijeron el comité de expertos independientes, ya fuimos, investigamos, no solamente oímos a las familias y a las organizaciones, también te escuchamos a ti, pero además fuimos e investigamos en sitio y vimos, observamos, aquí hay un relajo. Tú no puedes rehuir de tu responsabilidad como responsable del Estado mexicano. Eso fue lo que le dijeron a la presidenta. Y entonces te requerimos de que tomes en cuenta todo lo que se te está pidiendo y todo lo que se te está solicitando y exigiendo por parte de las organizaciones que nosotros apoyamos. Pero además nosotros estamos poniendo estas otras recomendaciones para que el Estado cumpla con su propia legislación, pero sobre todo con el tratado internacional que forma parte ya de la legislación mexicana. Es decir, estamos, insisto, ante una crónica anunciada, repetida, reiterada, y que simplemente dejaron de ser. Lo más dramático es que, o trágico, creo que trágico, las dos cosas, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sale como personero a defender y a decir
es algo inusitado, no lo puedo creer que eso esté pasando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y luego el grupo parlamentario del Senado de la República, el Senado que está encargado de la política exterior, de aprobar los tratados internacionales que el Estado mexicano se adhiere, es decir, no lo puedes creer que estén ahí defendiendo a la presidenta y lanzándose contra el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas cuando esto ha sido reiterado. Yo creo que estamos ante un grave problema en México, querida Lucía. Absolutamente. Muy, muy, muy grave. Absolutamente. Me parece que el resumen que haces, Angélica, de las 85 recomendaciones sin cumplir por parte del gobierno mexicano, pues es la antesala que llevó también a la sociedad civil a promover que el comité pudiera declarar también el artículo 34. Vamos. Marta, sin duda, Marta Tagle, lo que tenemos enfrente no es un tema del cual, por más que se hayan orquestado, digamos, estas respuestas tanto de la CNDH, lo que comentaba Angélica, y el Senado, lo que es claro es que hacia afuera de nuestro país no se entiende cómo en un país en paz, democrático, sin guerra, sin dictadura, puede estar ocurriendo, y lo decíamos la semana pasada, ¿no? Hablando de las desapariciones, hablando de esta, eh, digamos, de esta falta de compromiso del gobierno mexicano para con las víctimas y familias de estas personas desaparecidas, y hoy con lo que da también el comité, pues no hay forma de que se escapen ante algo que tiene que atender, y ya lo decía Angélica, 85 recomendaciones y no movieron un dedo cuando les tocaba. Sí, querida Lucía, Angélica, Imelda, qué gusto saludarles y también a la audiencia que nos acompaña esta mañana. Pues mira, yo quisiera como poner en contexto un tema que me parece fundamental para pues abordar este tema, que justamente se complementa con lo que estuvimos platicando la semana pasada sobre el registro de personas desaparecidas en México. Y tiene que ver primero con que México es muy bueno, y creo que Angélica no me dejará mentir, es muy bueno en andar firmando cuando tratado internacional en materia de derechos humanos hay. O sea, es la política exterior del candil de la calle. O sea, afuera va y firma todos los convenios y tratados, los promueve, pero muy diferente es cuando se trata de aplicarlos, ¿no? Porque México es de los que firma y firma, y a la hora de la hora no asume lo que implica el compromiso de haber firmado esos tratados internacionales, porque en este caso, la Convención Internacional para la Protección de las Personas Desaparecidas em, es un tema en el cual efectivamente genera una serie de derechos, pero también de obligaciones. Y eso implica que México, al formar parte también de esta convención, sin duda tiene pues la posibilidad de ser evaluado, que eso es un poco lo que el comité hace. O sea, los comités de cada una de estas convenciones, en este caso el Comité para las Desapariciones Forzadas, tiene la obligación de evaluar de manera sistemática qué es lo que están haciendo o dejando de hacer los países, ¿no? Y México sabe que estará siendo permanentemente evaluado en sus acciones con respecto a lo que se firmó y se comprometió, ¿no? Y que por lo tanto, una vez que es evaluado, puede haber consecuencias. Y quisiera también en ese sentido centrar, digamos, como las posibilidades de consecuencias que hay. Porque creo que si bien este informe del comité es fundamental, es histórico, es la primera vez que sucede que lleven a un país por tema de desapariciones forzadas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, al final de cuentas sigue siendo la parte todavía positiva en el sentido de que no lo mandaron a un mecanismo de tipo semijurisdiccional, es decir, no lo llevaron a una corte, no va a haber sanciones de por medio. Las resoluciones que propone además el Comité contra las Desapariciones Forzadas, entre otras cosas, lo que le están ofreciendo a México son temas de asesoría técnica
y incluso financiera para apoyar la atención del problema en su justa dimensión. Entonces, por eso es que me parece total y absolutamente desproporcionada la respuesta del gobierno de México, calificándolo de tendencioso, rechazando el informe, cuando al final de cuentas lo que están poniendo de por medio es, aquí está la posibilidad de que te apoyemos para resolver este problema. Y la otra respuesta que vemos es que es injerencista, es que la soberanía nacional, y no, a ver, desde que firmaste el convenio, sabías que tenías esta posibilidad y no, la colaboración no es injerencismo, o sea, no tiene nada que ver el tema de la soberanía nacional. Estás como país, como Estado mexicano, firmando una serie de responsabilidades y en este caso hay de por medio un ofrecimiento de colaboración. Que sí es un golpe político tremendo al país a nivel internacional, sin duda, ¿no? Porque ya lo hemos dicho aquí, o sea, en un país que aparentemente no está en guerra, que se estén dando este tema de desapariciones forzadas es tremendo, ¿no? Entonces, políticamente, sin duda, es un golpe muy importante. Pero si vemos la resolución al final de cuentas, o sea, el informe, vemos al final de cuentas, pues que hay esta disposición para colaborar y atender un tema que además también esa es la otra parte que me gustaría puntualizar con respecto a lo que dice este artículo 34. Y lo voy a leer textual porque seguramente las personas que nos escuchan ya lo han visto, pero quizás hay algunas que no. Dice, si el comité, este comité de desapariciones forzadas, recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, aquí hay varios temas muy importantes. Uno, el comité recibió, como bien decía Angélica, muchas quejas y denuncias de las organizaciones y de la ciudadanía con respecto al tema de las desapariciones forzadas, no solamente ahora, que eso es la otra cosa que parece absurda de este gobierno, ¿no? Negar una realidad como si fuera un ataque a este gobierno, cuando en realidad estamos hablando que es de 20 años, por lo menos 2 décadas, ¿no? Y que recibieron información. Pero el comité no solamente se queda con la información y las quejas que reciben en este caso de las personas familiares de las personas desaparecidas, ¿no? Sino que además le dice, tras haber solicitado al Estado parte. Ahí es donde me parece que México, además, tomó muy a la ligera esta solicitud, porque supimos del inicio de este procedimiento del artículo 34 desde hace más o menos un año, y México, pues desde ahí empezó a negar todo el gobierno de México, a rechazarlo, a tratarlo de tendencioso, Minimizar. y la información que presentó, pues simple y sencillamente no fue suficiente. Y finalmente, y eso lo veré más adelante, ¿a qué se refiere cuando estas desapariciones se dan de forma generalizada? Y me parece que en el caso mexicano no solamente generalizada, porque efectivamente ubica como 4 estados fundamentalmente, pero habla de la situación que se vive en el país, pero también de por qué es sistémica y por qué al final de cuentas se trata de una falla del Estado mexicano para atender este enorme problema que enfrentamos en nuestro país. Y antes de darte la palabra, Imelda, me parece importante recuperar lo que también el comité señala, porque dice que su decisión se basa en la información presentada por la sociedad civil, y que la respuesta del Estado parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación y a la información que recopila por el comité desde 2012. O sea, no es una decisión que se haya sacado de la manga, un acto, digamos, que sale de la noche a la mañana. Estamos hablando de tiempo importante donde el Estado mexicano sabía que estaba bajo observancia, ya lo decía Angélica, y tampoco hizo nada. Sí, claro, y se trata efectivamente, como ya lo han comentado, tanto Marta como Angélica, pues de una respuesta del Estado mexicano que lo que nos refleja, Lucía, es que la verdad es que no está entendiendo, no quiere entender que efectivamente, aunque es un golpe político, como ya lo ha comentado también Marta, finalmente también es una oportunidad
de apoyo, digamos, de diversas maneras. Es muy distinto, Lucia, para quienes nos escuchan también a la audiencia, de una sentencia que pueda emitir un tribunal como la Corte Interamericana, por ejemplo. Yo quiero centrar en algo que no puntualizamos, me parece, en la mesa pasada y que es importante poder hacerlo hoy, que sobre este tema vinculado con lo que nos presentaron el 27 de marzo pasado en el gobierno mexicano, que es esta acción de intentar, ¿no? A partir del protocolo, digamos, limitar la cantidad de personas que se registran como desaparecidas. Lucía, y esto es muy importante, porque lo que está en medio, lo que plantea el gobierno mexicano es que digamos, esta postura, ¿no? Jurídica y política del Comité de Naciones Unidas, pues va en contra de la narrativa que nos han querido contar. Y la narrativa que nos han querido contar, Lucía, es que hay menos personas desaparecidas que las que suponemos. Y que para estas menos personas desaparecidas, entonces va a estar un protocolo que ya se presentó las semanas pasadas, Lucía, en el que solamente se le quiere reconocer por medio del protocolo la calidad de personas desaparecidas cuando haya una denuncia presentada penalmente hablando. Y esto significa, Lucia, de entrada, eliminar la cantidad de personas que van al registro de desaparecidas, porque en México, ante este contexto de macrocriminalidad que tenemos, la gran cantidad de personas y de familiares y yo conozco y ustedes también a muchas, de personas que están buscando localizar a su ser querido, a su familiar, no van a denunciar penalmente, Lucia, por miedo. Y si entonces, mediante un protocolo que, por cierto, no tiene la calidad de ley, un protocolo, y quiere superar a la ley general, Angélica, como ya lo señalaste, en su artículo 4, yo si mal no recuerdo, quiere superar el protocolo con el objeto, para quienes nos escuchan, de que se consideren menos personas desaparecidas. Porque si no denuncias penalmente, Lucía, de acuerdo a este protocolo, se te va a dar esa calidad a tu familiar. Y por tanto, Lucía, habrá menos personas en este país desaparecidas porque realmente hay menos denuncias. Yo conozco muchos casos, ¿no? En el que, digamos, las personas no Sí, van a denunciar por miedo. Por tanto, además contraviniendo lo que dice la ley general, de la claro. que ya hemos hablado en esta mesa. La ley general reconoce la calidad y el derecho a ser buscada una persona sin que presentes una denuncia penal. Mientras que la Claro, narrativa del gobierno mexicano, digamos, cerraría en esta parte de, digamos, de mi intervención, me parece que esto es importantísimo y gravísimo, ¿no? Frente al tema de buscar desaparecer el registro de personas desaparecidas, minimizarlo, abaratarlo, achicarlo para eliminar con sí. esta narrativa la cantidad de personas desaparecidas que tenemos. No sé si me expliqué suficientemente del que estamos hablando en esta discusión. Gracias a los comentarios de Antonia Luján, Susana Gil. Reburujada dice que qué bueno, Angélica, que recuperaste las 85 recomendaciones. Leticia Beresford, perdón. Muchísimas gracias por los comentarios aquí de quienes se están sumando en la conversación. Pues todo esto y más, Angélica, de lo que, digamos, antecede a esta decisión que sin duda hoy coloca a México y al gobierno de Claudia Sheinbaum en una situación nada sencilla, Angélica de la Peña. No, muy complicada, porque además el que ya esté el país avisorándose que se perpetran crímenes de lesa humanidad, o sea, no solamente violación a la convención, sino al Estatuto de Roma, estás hablando de que está a un paso de ir a la Corte Penal Internacional, o sea, de eso se trata, ¿eh? Cuando estás invocando el Estatuto de Roma. Entonces, yo creo que la presidenta tiene que tomar decisiones de Estado, como una funcionaria al frente del Estado mexicano y ya dejar de seguir invocando que esto es una injerencia, porque miren, la respuesta que hay de la CNDH, de los senadores, del propio comunicado desde el gobierno, pues es la opinión de la presidenta. Y me parece que el problema de fondo es que la presidenta tiene que darse cuenta, alguien tiene que decírselo. Yo no sé su equipo de asesores
si haya personas que le hablen con la verdad o solamente le den el avión, como se dice vulgarmente, y le digan lo que ella quiere escuchar. Y yo creo que hay que hablar con la verdad respecto de la magnitud del problema y tomar el problema, porque resulta que junto con este grave delito, que es una violación grave a los derechos humanos, así está inscrito en el ámbito del derecho internacional, este delito de desaparición forzada es un delito que conjuga otros delitos, ¿sí? Entonces estás hablando de una serie de delitos que están inscritos detrás de la desaparición forzada, entre ellos, por supuesto, el homicidio, pero también la trata de personas. Yo creo el secuestro, en fin, me parece que sí estamos ante una situación en donde la presidenta tiene que tomar una decisión de darle una revisada a las recomendaciones, de sentar a su equipo, ver cuál dice la ley y entender que la desaparición de una persona, cuando es menor de edad, inmediatamente se investiga. En cuando hay una noticia, cuando hay una denuncia, cuando hay una opinión respecto de que alguien, una persona menor de 18 años desapareció, ya no regresó a su casa, no se esperan ni 24 ni 72 horas. La investigación, aparte de la búsqueda que es inmediata, la investigación es también inmediata, ¿sí? Y cuando hay indicios de que esa persona desapareció de manera no voluntaria, también se investiga de manera inmediata, no te esperas ninguna hora. ¿Qué pasa con esta confusión malévola respecto de las dos categorías de la ley, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, o la desaparición voluntaria y la desaparición involuntaria? Mira, es que son peras o perones, la ley es clarísima, porque la ley es punitiva, no es de prevención, es punitiva. La ley dice perfectamente bien que entre que son lo que sea, tú tienes que partir de la investigación respecto de que esa persona tiene que aparecer, saber cuál fue su paradero, cuál fue su suerte, ¿sí? Déjame que te interrumpa, perdón, 2 segundos, mi querida Angélica, porque no sé si realmente es un problema de desinformación de la presidenta, porque eso sería gravísimo, que no supiera esto que estás contando, ¿no? Esto que estás explicando, que no lo sepa y que por eso no actúe, digo, como presidenta la pone peor, ¿no? Bueno, a ver, estoy siendo muy diplomática y muy gentil, porque yo no puedo llegar aquí, a hablar abiertamente acusándola de algo que no me consta. Por eso soy muy gentil. Sí, ciertamente puedo ser mucho más radical y decir, la presidenta no tiene la menor idea porque no le interesa, porque está tratando de ocultar. Pero a ver, miren, a mí me llamaba mucho la atención algunas ocurrencias de algunos expresidentes, pero Peña decía, ningún presidente se levanta en la mañana queriendo violar la ley. Están equivocados, así lo dijo. Y yo me quedé pensando cuando Peña dijo eso, sí, entonces ¿por qué violan la ley? ¿Por qué no cumplen con la ley? ¿Por qué no dan la vuelta a la ley? ¿Porque no tienen idea? Pues puede ser porque no tiene idea. ¿Porque está mal informado? Sí. ¿Porque tiene una corte en vez de asesores? Sí, también. La presidenta tiene que entender que está ante un problema gravísimo, que ella representa al Estado mexicano y no puede seguir escuchando a quienes le dicen que se trata de desapariciones involuntarias o de que se trata de desapariciones cometidas por particulares. Ahí no hubo ninguna presencia ni aquiescencia de ningún agente del Estado, cuando sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Hay datos precisos que señalan por las mismas familias respecto, porque las familias hacen su propia investigación, Lucía. Claro Perdóname, que sí. todas las familias tienen, y la mayoría mujeres, madres, tienen bajo su brazo un expediente que crece y crece y crece porque realizan sus propias investigaciones, no solamente la búsqueda, también sus propias investigaciones. Absolutamente. Y saben perfectamente bien cómo fue el delito de la desaparición, donde hubo policías, particularmente policías municipales, sí, pero también federales y también del ejército, perdónenme. Entonces no estás ante una situación en donde no tenga una franca responsabilidad, ¿sí? En la jefa del Estado mexicano. Ese es el asunto y me parece que ahora va el asunto a Naciones Unidas de manera vergonzosa. Deberían todas las mexicanas y mexicanos preocuparnos que el tema de la desaparición forzada en México
sea una situación de crisis internacional y esté llevando el tema a la Asamblea General para, pues, para recomendar otra vez una serie de cuestiones que se han venido señalando y no se repiten. Yo quiero terminar esta parte, si quería, Lucía, recordando que el propio documento del Comité de Desaparición Forzada, por cierto, también lo repiten y lo reiteran, el comunicado de los comités y de las organizaciones que sacaron un comunicado que yo le pido a la audiencia que nos está escuchando lo conozca, están llamando, a ver, queremos una reunión franca, abierta con la presidenta, queremos decirle la verdad, que nos escuche, que escuche esta opinión de nosotros, que viene acompañada, pues seguramente con el resolutivo que va a venir de la Asamblea General de Naciones Unidas. Marta Tagle, de verdad, entiendo lo que dice Angélica, a mí tampoco me consta de la presidenta, pero una presidenta que no mira algo que es inocultable, como la desaparición forzada, digo, porque hace una semana teníamos los datos, o sea, sabe de qué tamaño es el tema. Cecilia, la buscadora Cecilia encontró a su hijo, no el Estado, la madre, ¿no? Y como eso, varios casos. Acá hay un fondo, me parece, de que no quiere aceptar una realidad que ya es inocultable, dolorosamente inocultable por varios años. Sí, pero que además me parece, y coincido en eso plenamente con Angélica, que el tratamiento que le están dando a este asunto parte de una narrativa, ¿no? Que trine la 4T, que es decir, no somos iguales que los otros. O sea, todo parte de ahí. O sea, porque la discusión tiene que ver con que estas desapariciones que hoy tenemos, según ellos, ya no son las mismas desapariciones que antes, porque antes las ordenaba el Estado. Antes era el ejército al que lo ordenaba el jefe del ejército, el titular del ejecutivo, desaparecer personas. Y esos ya no somos nosotros, ahora son desapariciones, como bien dice Angélica, cometidas entre particulares, ¿no? Y entonces, como todo lo quieren ajustar a esa narrativa, están terminando por desconocer además este fenómeno de desapariciones forzadas, que además me parece fundamental lo que el comité dice, ¿no? Que lo que está diciendo es que no son hechos aislados, que ese es justamente el tema, o sea, no es solamente el caso de Ceci, es un patrón que está extendido en todo el país, no solamente ahorita, sino de muchos años atrás, y que ha sido tolerado por las fallas estructurales del Estado. Y si no, o sea, al mismo tiempo que sale la resolución del comité de llevar a México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, sale el tema de que un juez local reconoce el involucramiento de Requena, el que fue secretario de Seguridad en Tabasco, de desaparición forzada, ¿no? A eso, o sea, creo que ese caso justamente dibuja esta parte que nos explicaba Angélica de la aquiescencia y que además también es bien importante como partir de su definición. La aquiescencia es el asentimiento, consentimiento o aceptación silenciosa de una situación, propuesta o decisión sin expresar oposición, implica conformidad frecuente, tácita o pasiva. Eso implica que, como en el caso de Hernán, el exsecretario de Seguridad allá de Tabasco, ¿no? Hubo una complicidad por parte del Estado de dejarlo actuar. De hecho, lo involucraron en tareas de seguridad y se acuerdan cuando Adán Augusto presumía, ¿no? Que se había disminuido en los temas de homicidio cuando él fue secretario de seguridad. Pues sí, pero porque aumentaron el de desapariciones forzadas, porque había un acuerdo tácito con la delincuencia organizada de no matar gente, pero sí desaparecerla. Y esa fue la consecuencia directa. Y entonces con esto concluyo mi participación, nada más como para poner incluso unos datos que hoy vienen en la prensa y entender el tamaño del problema. En el sexenio de Calderón se registraron 17.007 desapariciones, 7.8 diarias. En el de López Obrador fueron 52.523, 24.6 diarias. Y en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum van más de 17.766.
obviamente no se pueden comparar, hay clasificaciones diferentes, hay subregistros, está esta nueva limpia del registro, pero eso nos pone en evidencia que en lugar de ser un tema que se esté resolviendo y que así lo debería de ver la presidenta, es un problema que va en aumento y que cuando el comité se refiere al Estado mexicano no habla del gobierno de la 4T, sino a las fallas que están permitiendo que se sigan desapareciendo personas en nuestro país. Así es, y solamente recupero antes de que nos vayamos al corte, Imelda, y te propongo que regresando del corte recuperamos contigo lo que dice el propio comité en relación a que si bien hay algunas medidas que adoptó el Estado mexicano, según los datos oficiales y públicos disponibles, dice, las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y sigue siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas, que es lo que estamos diciendo o lo que están diciendo ustedes en términos de lo sistemático y lo estructural, frente a lo cual estamos y que no hay forma de hacerse a un lado y que le toca ya tomar, como decimos, los toros por los cuernos, porque no podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo en nuestro país. Vamos, y bueno, pues estamos ya en la parte final del programa, nos van a quedar algunos temitas en el tintero, pero bueno, este es un tema que sin lugar a dudas no podíamos dejar de lado. Mi querida Imelda Marrufo, las organizaciones han jugado un papel muy importante en este proceso, precisamente para hacer llegar al comité, pues, información contundente de lo que está pasando, Imelda, y creo que este es uno de los elementos que el propio comité reconoce. Sí, así es, Lucía. Y respecto de tu pregunta, efectivamente, digamos, pues, ¿qué implica, verdad? Digamos, para esta noticia, esta información. Yo quiero también plantear esta parte, regresando a cómo está la situación en los estados, Angélica, Marta, Lucía. Digamos, esta otra capa, ¿no? De finalmente cuando el gobierno reacciona de esta manera, el gobierno federal implica también solapar la situación de lo que ocurre en las entidades federativas, porque estamos hablando del Estado mexicano en su conjunto, ¿cierto, Angélica, Marta? Y ahí me parece que son capas importantísimas de recuperar. El comité, como tú lo planteas, Lucia, lo preguntas, efectivamente plantea el tema de lo que no se hizo en términos preventivos, pero también de la impunidad persistente. Y esto nos remite a cómo se investiga en México las desapariciones, Angélica, Marta, y se investiga con fiscalías debilitadas totalmente. Y de hecho hay mucha muestra, Lucía. ¿Qué pasa con los servicios forenses de investigación? ¿Qué pasa, digamos, en términos de capacidades técnicas presupuestales de las comisiones de búsqueda? Por cierto, dentro de los estados en los que se omite mencionar como estados importantes en materia de desaparición, Marta, es Tabasco, justamente tú lo acabas de referir con un caso reciente, ¿no? O en el caso de Chihuahua también, en el que nos queda claro y constatamos documentadamente que efectivamente la comisión de búsquedas, y que incluso quien ha sido su titular en términos de la responsabilidad, realmente sí ha hecho más con lo que tiene o con lo que tenía que las propias capacidades que le da la Fiscalía General, ¿no? Me explico. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y me parece importantísimo como esta situación de las narrativas, ¿no? Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, dice, estamos en contra porque estamos haciéndolo junto con los colectivos, el trabajo conjunto. Y por otra parte, las organizaciones, colegas nuestras, Lucía, y también personas desde el ámbito del periodismo, lo refieren a sus documentaciones, porque me parece central solamente vincular cómo también desde el periodismo, Lucía, y traigo este eje, se ha venido documentando también y colaborando en las investigaciones y para dar voz a la desaparición de México. Hay trabajos diversos, ustedes mismas han documentado estos hechos. Entonces, decir como esta narrativa que nos refiere a que esta narrativa donde no somos iguales, Marta, tú lo señalabas ahorita, realmente están contestando de manera igual o peor, porque en donde habíamos visto que una Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?
ahora esté en contra de las investigaciones y en contra de estos señalamientos que hace el comité pensando y planteando la oportunidad de poder realizar una colaboración con el país. De eso se trata. Y que México lo rechace nos remite a otros gobiernos que han sido iguales, pero que hoy la manera en la que se reacciona, Lucía, se pensaría, ¿no? Que tendría que ser distinta. Se pensaría que tendría que ser distinta, pero lo sorprendente, Marta, de verdad es que no lo es. Eh, eh, y no sé qué más, qué más argumentos colocar, porque todo el mundo lo ve, menos quienes están en el poder y especialmente la presidenta. Es decir, no sé qué necesita para reaccionar de otra manera, Marta. Sí, y como les decía, además me parece una reacción total y absolutamente desproporcionada que como hace un rato decía Angélica, ojalá de alguna manera rectifique en lo futuro, porque pues está en juego además la posibilidad, como bien se decía, de que además este tema de las desapariciones forzadas por tratarse de un delito que se da de manera sistemática y generalizada en México, pueda ser considerado un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y eso ponga a México todavía en una situación de ser sancionado penalmente por el tema, y ya no solamente el nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, que si bien les decía, reconocemos que es un golpe político importante, al final de cuentas puede ser visto como una oportunidad. Y en ese sentido, creo que la presidenta y su gobierno están en este momento pues en la posibilidad todavía de rectificar su posición con respecto a este tema. Digamos, que dejen para la narrativa todo lo que han dicho en prensa y los comunicados tan lamentables de la CNDH, por ejemplo. Es Bueno, ya. bastante contrastante con el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que de alguna manera empieza por reconocer este problema, ¿no? O sea, contrasta totalmente. Pero digamos, ahí se quedan esos comunicados y ya dijeron narrativamente lo que eso no es y rechazan este informe. Pero creo que a nivel de las relaciones públicas que tendrán que establecerse entre las personas que están en la Cancillería, el propio gobierno de México, en otras áreas, particularmente en gobernación, replantearse la conversación con el comité para justamente, entre otras cosas, ver el tipo de medidas que está ofreciendo. Y yo sí, o sea, la recomendación sería, tómale la palabra al comité en el sentido de la oferta de ayuda Claro. técnica y asesoría técnica, y también incluso habla de apoyo financiero para implementar las medidas, hasta pensando en esa posibilidad, ¿no? O sea, si por ejemplo dicen, no, es que no hay suficientes recursos para llevar el registro o para Y, la búsqueda, hay hasta la posibilidad de que haya apoyo financiero y se puede negociar en qué México necesitaría el apoyo financiero de esas medidas. y me parece que, Angélica, y ya con esto te daría la palabra, es una oportunidad también para la presidenta de colocar su paso, su mandato desde otro lugar en la historia de este país, donde pues, se ha tratado de negar algo que es innegable, Angélica de la Peña. Pues sí, mira, yo quiero retomar ya en mi última intervención lo que su comunicado las organizaciones de familias, los comités, estas organizaciones de familiares que buscan a sus seres queridos, junto con las organizaciones que han trabajado todos estos años por lograr esclarecer que las personas aparezcan, que se sepa qué pasó con ellas, prevenir y sobre todo garantizar justicia. Me parece que es muy importante señalar que todos han dicho que esta decisión representa una oportunidad para miles de familias que continúan en la búsqueda de sus hijas, de sus hijos. Y además señalan con toda puntualidad que asumir que se trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento, como ha dicho el gobierno mexicano, sería prolongar la espera que ha durado décadas de verdad, justicia y reparación de cientos de miles de personas. Yo creo que tratar de maquillar el registro de personas desaparecidas es una situación inadmisible, inaceptable, que ha llevado justamente a estar en donde estamos. Querer negar, maquillando la realidad, dándole vuelta, pues simplemente en el mejor de los casos pudiéramos señalar
no están gobernando. ¿Quiénes son los que gobiernan? Quienes los que desaparecen de manera involuntaria, pero están ligados a las instituciones del Estado, a agentes del Estado. Bueno, sabemos que eso no es cierto, pero a ver, digamos, eso es así. Pero entonces quiere decir que el país está en un desastre porque no hay gobierno, es peor todavía. Y me parece que es importante señalar que las mismas organizaciones están señalando en su comunicado, y lo leo textual: solicitamos al Estado mexicano abrirse al diálogo honesto y franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas, organizadas en distintos colectivos, redes y sectores, y con las organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y estrategia y exigencia de la búsqueda inmediata. Me parece que ahí está el planteamiento de las organizaciones para que el gobierno mexicano pueda responder de manera pronta, genuina y con justicia para reparar el daño que se ha tenido todos estos años con su ausencia. Indudablemente, coinciden las tres de alguna manera en que digo, en medio de esta crisis, en medio de esta tragedia también, pues la presidenta tiene una oportunidad, incluso, como lo acabas de leer, Angélica, abriendo las puertas, de decir, sentemos en un diálogo abierto para darle el giro a esta situación que tiene el país y que no podemos mantenernos como si no pasara nada, Imelda Marrufo. Sí, por supuesto, y recalcarlo, Lucía, también que cuando, digamos, para concluir de mi parte, que cuando el Estado no busca, son las mujeres las que buscan, Lucía. Cuando el Estado no investiga, son principalmente las mujeres las que documentan, y cuando el Estado no protege, son principalmente las mujeres las que se exponen a riesgo de su vida. Querida Marta Tagle, Sí, el tema de la desaparición forzada, yo cada vez que oigo desaparecer, ¿no? Y la narrativa que construyen parece como si las personas se esfumaran, ¿no? Y no, o sea, al final de cuentas las personas no se esfuman. Hay una serie de situaciones que hacen que las personas estén desapareciendo, por supuesto, de manera forzada. Y además en el camino mucho dolor que deja ese hueco en sus familias, porque el no poder encontrarlas, el estarlas buscando, el poner en riesgo sus vidas, el estar haciendo la investigación, ¿no? Genera una situación en la sociedad, en el tejido social, que también no estamos alcanzando a aquilatar, y que por eso mismo también es urgente que el asunto se trate de otra manera, que ya no le estemos dando vueltas, porque si fuera una sola persona desaparecida, con la quiesencia del Estado sería suficiente para que nos preocupáramos, y no es así, son miles de personas, y urge que esto se vea como una oportunidad para volver a retomar el asunto. Ojalá en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estén dispuestas a retomarlo desde otro punto de vista. Zaida Tena dice, cuando el Estado lo niega, maquilla y no investiga, se vuelve parte del problema, y me parece que es parte de lo que también ustedes han estado señalando. Norma Wizard nos dice buenos días desde Durango, muchísimas gracias. Leticia Beresford también, Reburujadas, Tía Car, Susana Gil, gracias por estar esta mañana conectadas con nosotras. Y bueno, como siempre, llegamos al final del programa. Angélica de la Peña, Marta Tagle, Imelda Marrufo, muchas gracias por estar como cada lunes aquí, una mesa siempre de lujo a las 3. Muchísimas gracias. Y gracias a la producción que corrió a cargo de Georgina Monroy y Yasmín Hernández. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Agradecemos como siempre en esa radio la retransmisión a las 11 de la mañana los jueves en la frecuencia del 97.3 de FM, y bueno, a Radio Monarca, que transmitió de manera simultánea en el 106.7 de FM en el estado de Michoacán, y a Radio Joco, que también lo hizo de manera simultánea a través del 106.9 de FM. Estas radios
Gracias y gracias a quienes nos siguen y comparten y pues hacen de esta conversación algo mucho más amplio. A las 3, gracias, hasta el próximo lunes. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.